El tiempo avanza. En su consecuencia, el mundo evoluciona. Es imposible quedarse estancado en cualquier ámbito, como en la sociedad, en la lucha de una igualdad entre hombres y mujeres. Hemos logrado una mayor igual importancia hacia nuestro femenino en muchos terrenos. Pero antes, nunca fue así. Desde los inicios de la historia de la medicina, se cuenta que existieron doctrinas, de las cuales cos y cenido son las de mayor importancia médicamente histórica. Estas, a pesar de todo, no eran muy diferentes y no competían entre sí. Cabe aclarar que en esa época la mujer era vista como un objeto reproductivo y mediador en la casa, por lo que este tipo de escuelas eran lideradas y ocupadas solo por hombres, por lo que la intervención de la mujer no se hacía presente, apenas si lo hacía con la poesía, con su exponente Safo, o al menos es lo que marca la literatura hoy en día. Siguiendo con esta historia, los hombres tenían sus diferentes ideas y forma de hacer las cosas en las escuelas. Por un lado, en la doctrina de Cenido, las enfermedades eran interpretadas según el órgano afectado, y los tratamientos asociados a cada enfermedad eran sencillos y escasos, sin mencionar que los diagnósticos eran muy complicados, pero aunque completos, ya que cada síntoma se interpretaba como una enfermedad y por ello el acento se hacía más a la enfermedad que al enfermo. Por otra parte, los hipocráticos no hicieron prácticamente clasificaciones, pero usaban fundamentos más empíricos que teóricos para la asistencia de los enfermos, y sus tratamientos no fueron muy diferentes a los de la doctrina de Cenido, que, a diferencia de los cenidos, los hipocráticos se centraban más en el paciente que en la enfermedad. Algo muy interesante es la práctica del aborto y uso de presarios en esta época, puesto que era una práctica aceptada, sin mencionar que al igual que hoy en día había opositores hacia esta práctica, aunque no desde la perspectiva de la mujer que lo necesitaba, sino desde los caprichos del hombre. Era muy mal visto que una mujer tomara por su propia cuenta abortar, estando a merced del hombre. Necesitaba de su consentimiento para tal acto. Era el único que podía influir en sus decisiones y que en consecuencia de cualquier oposición a su palabra podía ganar un castigo y perder a su marido. Con esto constatamos que el juramento hipocrático ha sufrido de varios cambios, y el primero de ellos entra con el cristianismo, ya que no eran compatibles este tipo de actos con los principios morales de la Iglesia cristiana, cambiando de las figuras clásicas como Asclepio por Dios, Cristo y sus discípulos. Igualmente, a conveniencia de estos religiosos, son aceptados algunos pasajes del juramento, como son todos aquellos que hablan de que el médico debe jurar actuar con pureza y santidad, formando así la conducta que en la mayoría de las culturas es ideal para un médico. Recuerdo que en una ocasión, siendo asistente del médico, le llegué a preguntar si sabía cómo era que en la antigüedad hacían un diagnóstico o qué elementos tenían en cuenta, a lo que el doctor respondió a mi pregunta, explicándome algo sobre el método hipocrático. Este constaba primeramente de observarlo todo, no se debe de escapar ni un detalle, por lo que se debe de tener los 5 sentidos bien alerta ante cualquier irregularidad. Otro principio fundamental es el de estudiar al paciente en vez de la enfermedad, poniendo especial atención en el aspecto del enfermo, su estilo de vida y demás factores que interaccionan con el paciente. Otro es la evaluación honesta, en donde es indispensable tener un pronóstico lo más acertado, sin falsedades, siempre diciendo la verdad, aunque el pronóstico no sea positivo. Por último, el cuarto más importante es el de ayudar a la naturaleza, el cual presenta al médico como una ayuda a la naturaleza del cuerpo para alcanzar el equilibrio, por lo que el médico debe de poner su mayor esfuerzo para tener al paciente y curarlo. Una de las transiciones más importantes fue la que hubo de la Edad Media al Renacimiento, en donde hubo un gran cambio de perspectiva de cómo se veía la ciencia, y que al mismo tiempo hubo una estrecha relación de esta con el arte, mientras que en la Edad Media
se tenía un énfasis en Dios y que para alcanzarlo era de una forma que el hombre no podía comprender. En el Renacimiento, por primera vez, se centró en el mundo natural, en donde se empezó a utilizar estudios más detallados. Pasaron los años y llegó la época mejor conocida como la era de la Revolución Científica. Esto sucedió solo por una pregunta que cambiaron los científicos al descubrir nuevas cosas. Cambiaron su pregunta principal de por qué a cómo ocurren los hechos. Pero fue entonces cuando en el siglo XVII la medicina tuvo una gran relación con la astrología, la cual fue influenciada mucho por el aristotelismo. También otro factor influyente fue el de Galeno, pero en menor medida, mientras que el paracelsista fue la que junto con la astrología tuvieron mayor impacto, ya que uno de los mayores aportes del Paracelso fue la aplicación de conocimientos químicos en la medicina. Terminamos esta regresión con los principios de la fisiología, de donde se destaca Francois Magendie, conocido también por ser uno de los fundadores de la farmacología, el cual dio numerosos aportes sobre la acción de los medicamentos en el cuerpo humano, mientras que Claude Bernard fue uno de los fundadores de la fisiología experimental, clarificando así las múltiples funciones del hígado, la actividad digestiva, de las secreciones pancreáticas, la asociación del páncreas con la diabetes, y señaló la conexión existente entre el sistema nervioso y la contracción y dilatación de las arterias de pequeño calibre.